UHF is connected. Bueno, primeramente buenas tardes y gracias por venir. Amén. Vamos a leer en Juan 20, 29. Amén. También vamos a leer otro versículo, está en Apocalipsis 1, 3 y el de Apocalipsis 20, 22, 14. Vamos a leer 3 versículos, los voy a leer y dice, primero el de Juan 20, 29. Juan 20, 29. Dice, Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Así nos dice en Juan 20, 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora vamos a ver el de Apocalipsis 1, 3. Amén. Que nos dice Apocalipsis 1, 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí vemos también cómo nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y en el primero que leímos, que nos dice, bienaventurados bienaventurados los que no vieron, los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Y aquí nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Ahí vemos cómo nos dice. Ahora vamos a ver en la 22:14. 22:14, Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Ahí vemos cómo nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y los que oyen. Y en Juan 20, 29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí vemos cómo nos dice. También vamos a ver en Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, 15. 16, 15. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Aquí vemos también cómo nos dice, bienaventurado el que vela y los que guardan sus ropas. Bienaventurados los que velan y guardan. En lo otro que leímos, que nos dice, los que lavan sus ropas, los que leen, los que oyen, y bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ahí vemos cómo nos dice en estos versículos, los que velan, los que lavan, los que leen, los que oyen y los que creen. Si uno no lee, o no oye, o no lava, o no vela, podrá uno
guardar las palabras de esta profecía. Necesitamos leer, necesitamos escuchar, necesitamos creer, necesitamos lavar nuestras ropas, necesitamos velar, Si no leemos y no oyemos y no velamos, no podemos nosotros no podemos guardar todo lo que nos dice aquí la Biblia, lo que nos dice con lo que estuve leyendo. No podemos guardar las palabras de esta profecía. Que nos dice que laven sus ropas y guarden sus ropas. Vamos a ver en Isaías lo que nos dice. Vamos a ver en Isaías 64, 6. Igual leer los 64, 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos vosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí vemos cómo nos dice 6, Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos viejos. Aquí como trapos viejos. Recuerden que allá nos decía que laváramos nuestras ropas, y que en Apocalipsis 22, 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Y aquí nos dice en el Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ahí vemos cómo nos dice. Y vamos a ver aquí mismo en Isaías 61, 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mí, en mi Dios, porque me vestí con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Aquí vemos cómo nos dice: porque me vistió con vestidura de salvación. Ahí vemos cómo nos dice. Entonces nos dice que lavemos nuestras ropas, que creamos. Vamos a ver también en Corintios, Primera de Corintios, Primera de Corintios 6, 10, 6, 11. Aquí vemos que
nos decía que teníamos que lavar nuestras ropas, que teníamos que velar, que teníamos que leer y teníamos que oír y creer. Pero en Isaías 64:6 nos dice que todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda vuestra justicia como trapos de inmundicia. Aquí nos dicen en Isaías, pero aquí en Corintios 6:11, lo voy a leer desde el 10, como nos decía ahí que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Voy a leer desde el 10, que dice, 1 Corintios 6:11, dice, no, 10, 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí vemos cómo nos dice, y ahí como les decía en Isaías 64:6, y todas vuestras justicias como trapos de inmundicia. Pero aquí vemos en 1 de Corintios 6:11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ahí vemos cómo nos dice, y en esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí vemos cómo nos dice, cómo nos podemos lavar nuestras ropas, y si están sucias, como nos decía ya en Isaías 64:6, y todas vuestras justicias como trapos de inmundicia. Aquí está como podemos lavar. Voy a leer otra vez el 6:11, primera de Corintios, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificado y ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos tres cosas que dice, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado y ya habéis sido justificado. Ahí vemos cómo están esas tres cosas. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Cristo es todo. Él te puede lavar si crees, si oyes, si lees su palabra. Él te puede lavar, Él te puede limpiar. Pero necesitamos creer, necesitamos leer la Biblia, necesitamos oír, necesitamos lavar nuestras ropas, necesitamos velar. Ahí vemos cómo podemos lavar nuestras ropas, o quién nos puede lavar. Ahí está cómo somos lavados, cómo somos santificados y somos justificados. Como somos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Ahí vemos cómo podemos ser lavados. Si estamos nuestras ropas sucias espirituales. Y también vamos a ver en Mateo, vamos a ver un versículo en el 5. Mateo 5. Mateo 5:8.
Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. También podemos ver otro que está en Romanos. En Romanos 4:8. 4:8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí vemos cómo nos dice. Entonces nosotros necesitamos creer, necesitamos leer, necesitamos escuchar, oír, necesitamos lavar nuestras ropas, necesitamos velar y guardar lo que nos dice este libro, la Biblia, la profecía. Como también nos dice en Tesalonicenses 5:20, que dice, no menosprecéis las profecías. Y también en Juan 14:1 nos dice, no se turbéis vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Así dice Jesucristo. Nosotros tenemos que creer en Cristo, que Él nos lava, que Él nos santifica, Él nos purifica. Nosotros necesitamos creer, necesitamos leer, estar atentos, escuchando, lavar nuestras ropas y velar. Entonces ahí es lo que traía por hoy y es todo. Ahí quedó entonces la enseñanza, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? No menosprecéis las profecías, ¿verdad? Bienaventurado, ¿verdad? El que lee, el que entiende, bienaventurado, ¿verdad? Los que lavan sus ropas. Entonces ahí están las bienaventuranzas, ¿verdad? También te acuerdan las bienaventuranzas de Mateo. Bienaventurado el limpio de corazón, bienaventurado el misericordioso, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. Fíjense, todo lo que hace prosperará. Simplemente dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Entonces ahí está, ¿verdad? Lo que es ser bienaventurado. Y no delante del hombre, sino delante de Dios. O sea, que haz de cuenta que Dios se sonríe con una sonrisa, ¿verdad? Cuando la persona es así, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tuve la enseñanza de Chuy, ¿verdad? También va a estar ahí en YouTube. Y acuérdense de suscribirse al canal, ¿ok? Porque después nos van 10 suscriptores y necesitamos más suscriptores. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra.